gen antipartido, el gen antisistema, ha quedado sembrado en los venezolanos producto del resentimiento de Hugo Chávez, producto de lo que llevó a los venezolanos a una mala decisión en el año 99. La realidad es que tenemos que comprender que la herramienta política, el arma democrática que tienen los venezolanos, que tienen los ciudadanos para expresarse, es el voto. Es decir, si a usted no le gusta un dirigente, no le gusta un partido político, no le gusta una determinada ideología, pues no le da su confianza en el voto. Y solo así, entonces usted puede favorecer, y las mayorías favorecerán a quien hace una política correcta, y será el castigo de no tener apoyo popular a aquellas organizaciones que hoy los venezolanos tienen algo que reprocharle, algo que incriminarle. Y este debate es interesantísimo porque los partidos políticos son fundamentales como pilar en una democracia. En las democracias sólidas, en los países donde las democracias están muy bien consolidadas, las organizaciones políticas juegan un rol fundamental. Nosotros creemos que debe haber partidos de izquierda, de centro, de derecha y que los venezolanos con su voto son los que van a elegir cuál es la organización que debe favorecer o prevalecer. No un sistema antipartido. Nosotros, por ejemplo, representamos la democracia cristiana, el bien común, la solidaridad, la justicia social, la familia como eje central de la sociedad, unos valores, unos principios, pero respetamos, por supuesto, aquellos partidos que tienen unas ideologías distintas, los socialdemócratas, las ideologías de otras corrientes ideológicas, porque en definitiva los ciudadanos podrán escuchar el debate de sus líderes, de sus dirigentes y podrán decidir. Creemos en democracia, una democracia fuerte, creemos en una democracia robusta de organizaciones políticas y para ello entonces requerimos la confianza de los venezolanos en las organizaciones políticas. Soy un defensor de las organizaciones políticas con respeto de todas, algunas con errores, otras con aciertos, y sean los ciudadanos quienes con su voto puedan darle la confianza a las organizaciones políticas. Pero dejemos a un lado esa política de odio, de desconfianza hacia las organizaciones, y de que volvamos a cometer errores como ocurrió en el 99, que el antisistema, el antipartidista, fue lo que movilizó a los venezolanos y eso es lo que nos llevó después a unas decisiones terribles para todos, que fue la llegada de Hugo Chávez en el año 99. Tenemos que entonces defender las organizaciones, defender el debate de las ideas, estar hoy unidos todos los factores democráticos de la oposición, por supuesto, pero sí rescatar de nuevo un debate ideológico de principios, un debate ideológico de las ideas y volver a lo que es la política democrática, cómo funciona en esas democracias sólidas de muchos países de nuestro continente y de Europa y del mundo. Sobre los opositores, al final los venezolanos en general trata a veces injustamente, se pone a todos en el mismo saco, ¿no? Como que toda la oposición está vendida o que no son confiables, porque lamentablemente hay algunos dirigentes que fueron opositores y que hoy no lo son, y eso genera una confusión en la población. Y alguien me decía, es que ustedes creen en la unidad democrática, que ustedes tienen como un barómetro, como que ustedes saben quién sí es opositor y quién es menos opositor. No, es la conducta del dirigente de esas organizaciones quienes son las que definen si realmente eres opositor, es decir, que luchas para producir un cambio, que te opones al gobierno o al régimen. Eso te va a definir tus acciones. Voy a poner un ejemplo de ello. En el año 2023 organizamos un proceso de primarias amplio. Desde la plataforma unitaria lo organizamos, pero quien rigió ese proceso fue la Comisión Electoral de Primarias, una comisión que en definitiva estaba representada por académicos, por independientes, y ese proceso, en el cual participó la sociedad civil en general, donde se eligió la amiga líder María Corina Machado, participaron venezolanos, dirigentes que son de la plataforma unitaria y dirigentes que no son de la plataforma unitaria. Era amplio. Entonces, si alguien tenía aspiraciones presidenciales, ese era el espacio para ir en unidad como oposición a la elección del 2024. Pues algunos no participaron en la primaria y después sí participan en la elección presidencial del 2024, donde como no dejaron participar a María Corina Machado, nos tocó elegir un gran venezolano con ella, como es Edmundo González, como nuestro candidato en esa elección presidencial. ¿Pero qué ocurrió? Otros venezolanos decidieron participar para buscar dividir, restar votos, para favorecer en este caso a Nicolás Maduro. No jugaron honesto al país, porque si había una aspiración legítima tenías que participar en el proceso de primarias, ¿no? Porque lo demás es buscar dividir. Por suerte no obtuvieron la confianza del país ni del 2% del país, pero en definitiva no podemos considerar que son entonces opositores al gobierno actual. Porque la realidad que nadie dice, y es una realidad que convivimos con ella,
es que hay muchos dirigentes, dirigentes que uno conoce, que tienen trayectoria, dirigentes y organizaciones que se convencieron a sí mismos que Nicolás Maduro iba a durar por lo menos 10, 20, 30 años más y que no había manera de producir un cambio y que había que convivir con el sistema, que había que hacer política, no tanto oposición nacional, sino una política local, una política por los espacios simplemente municipales y tal vez alguna política regional, pero en ningún escenario se podía hacer oposición nacional. Esa es una realidad. Entonces los venezolanos tienen una realidad que expresaban ellos, por ende los venezolanos tienen que estar muy atento siempre de observar esas conductas, esos discursos y poder entonces, en medio de tanta noticia, en medio de tanto ruido político, diferenciar entre los que le han jugado limpio al país, entre los liderazgos y organizaciones que con sus aciertos y sus errores le han jugado limpio a Venezuela, han sufrido persecución, intimidación y se han levantado, se han vuelto a organizar una vez más, que también se han llenado de frustraciones, que también hemos estado ahí marchando, votando, haciendo todo lo que podamos hacer una vez más cada año hasta lograr el cambio, y quienes lamentablemente se han prestado para dividir, se han prestado para tener tarjetas de organizaciones políticas designadas por el Tribunal Supremo de Justicia u otros índoles y que se han prestado para que continúe Nicolás Maduro en el poder. Surge muchísimo en nuestro país comentarios como estos: que no se ha logrado el cambio político en Venezuela porque la oposición está dividida, no se pone de acuerdo. Que no se ha logrado el cambio político en Venezuela por culpa de la oposición. Mira, hay una realidad que debemos de enfrentarla. Eso no es cierto. Y no es cierto porque en los momentos coyunturales históricos de este país y de esta lucha democrática hemos estado unidos. Estuvimos unidos en el 2012, en el 2006, en el 2013 para la elección presidencial, estuvimos unidos en el 2015 para la elección parlamentaria, estuvimos unidos en aquellas marchas multitudinarias en toda Venezuela luchando para producir ese cambio, estuvimos unidos en un proceso de primarias en el año 2023, estuvimos unidos en torno al Mundo González en el año 2024 para producir un cambio, estuvimos unidos para defender ese resultado y estuvimos en clandestinidad, es decir, hemos luchado unidos. Al mismo tiempo, no podemos equiparar las cargas de responsabilidad. Errores hemos cometido las organizaciones políticas y la dirigencia política, muchos, diversos. Aciertos también, pero el cambio no se ha producido porque el adversario no ha respetado la Constitución, no ha respetado las reglas democráticas, usan la fuerza, han metido preso a miles de venezolanos, le han quitado sus bienes, le han expropiado sus empresas, los han perseguido a sus familiares, han metido preso a sus familiares, han desterrado a miles y miles y cientos de miles y millones de venezolanos que han tenido que ir al exterior. Muchos de ellos han tenido que salir de un día para otro en forma clandestina, otros han tenido que pasar la clandestinidad. Hoy se mantiene el gobierno producto de que no han respetado las reglas democráticas, no han respetado la Constitución, anunciaron un resultado distinto en el año 2024, se han mantenido al margen de la ley. Esa es una realidad. Y no podemos poner la misma carga de responsabilidad entonces a quienes han luchado por un cambio, a quienes han puesto el pecho y tienen sus organizaciones llenas de expresos políticos o presos políticos todavía, a quienes están en el exilio producto de una enorme persecución, a quienes han perdido toda una vida, han expuesto a su familia. No podemos responsabilizarlos de la misma manera de los verdaderos responsables, que es quienes hoy llevan o conducen Venezuela. Algunos dirigentes hablan constantemente de decirnos hay que tener elecciones ya, y se saltan el paso de tener un nuevo poder electoral. No, queremos elecciones presidenciales ya con un nuevo poder electoral, un nuevo CNE. Entonces tenemos que luchar para tener un nuevo poder electoral y tenemos que luchar para que la elección presidencial sea lo antes posible. Y esto es fundamental, porque en definitiva no podemos dar concesiones, decir, bueno, es que no vamos a hacer la elección, no podemos hacer la elección presidencial en tanto tiempo. No, tenemos que luchar como dirigentes para que sea lo antes posible esa elección presidencial. Comprendemos que pasa por tener un nuevo poder electoral, pero cuando hay voluntad política real, los procesos pueden ser muy rápidos. En pocas semanas pudiéramos tener un nuevo poder electoral si hay un gran acuerdo nacional, que esa es nuestra motivación, que sea producto de un gran acuerdo nacional y que represente y que dé confianza a todos los venezolanos. Y así, en los meses siguientes, podamos tener un cronograma electoral con una elección presidencial libre en nuestro país
y puedan los venezolanos una vez más movilizarse y elegir ahora sí libremente con un resultado electoral que se respete. Eso es lo que aspiramos los venezolanos. Resolver nuestras diferencias políticas en elecciones, resolver nuestra coyuntura en procesos electorales, que entendamos que siempre la protesta es un derecho constitucional, la protesta pacífica, sin armas y sin otro requisito que establece la ley, lo establece así la Constitución y que debemos de garantizarla, pero que las diferencias de fondo, la conducción sea a través de elecciones, siempre, y de elecciones libres, donde todos puedan participar, donde se respeten a las organizaciones, a los partidos políticos, donde podamos realmente dar un debate de ideas entre todos los venezolanos en espacios locales, regionales, nacionales, y que realmente Venezuela vuelva a renacer como un gran país que es, y que estamos seguros que vamos a lograr en los próximos meses. Algunos voceros dicen cómo es posible que llegáramos al 3 de enero en donde una fuerza extranjera ingresa a nuestro país y produce un ataque en nuestro país. Y la verdad es que si el 28 de julio del año 2024, esa noche, hubiesen respetado la voluntad de 7 de cada 10 venezolanos, que era Edmundo González presidente, y se hubiese abierto un proceso de negociación, de garantías en las horas siguientes, en los días siguientes, hasta la toma de posesión en enero del 2025, no hubiese ocurrido un 3 de enero de 2026. Esa es la realidad. Por eso sí hay unos responsables que pensaron que siempre podían actuar al margen de la Constitución, al margen de la ley, que creen que Venezuela es su espacio territorial y que deciden fuera de la ley lo que les da la gana. ¿En qué momento unos venezolanos pudieron haberle hecho tanto daño a otros venezolanos? Miren, yo conozco amigos, amigas, que pasaron meses presos y sus familiares no recibían ni una llamada de teléfono para saber cómo estaba, y esa persona a su vez, que está privada de libertad, saber cómo están sus familiares. Amigos, amigas que fueron víctimas de tortura, muchos otros que tuvieron que estar en clandestinidad, otros con un exilio forzado de emergencia, porque tampoco fue una planificación de exilio. Es decir, ¿en qué momento le pudieron haber hecho tanto daño a tantos venezolanos? La elección del 2024 no fue 7-3 nada más a favor de Edmundo González. La elección del 2024, si hubiesen podido participar los venezolanos del exterior, hubiese sido 9-1 en votación general. Entonces, hoy quienes conducen Venezuela no se han tomado el tiempo de pensar y decir, wow, 9 de cada 10 venezolanos, probablemente contando los venezolanos que están en el país y los que están afuera, no gozan de la confianza de ellos. ¿Cómo pretendo por la fuerza continuar? ¿Quién eligió hoy a Delcy Rodríguez para que conduzca a Venezuela el tiempo que lo esté conduciendo? Nadie. Nadie votó por Delcy Rodríguez. Nadie la ha legitimado realmente. Entonces es nuestra aspiración legítima, real, decir queremos elecciones libres, queremos elecciones presidenciales de verdad. Es como que alguien entrara a tu casa y se quiera quedar viviendo en tu casa. A juro que tú no le permitiste estar. ¿En qué momento entonces nosotros podemos como venezolanos volver a convivir entre todos? Y esa es una reflexión que debemos de hacernos profundamente. Por supuesto que debemos de apostar por procesos de convivencia, de paz, de tranquilidad, donde sea el voto, donde podamos resolver nuestras diferencias, donde se respeten las ideologías, izquierda, centro, derecha, donde todos podamos debatir públicamente como hacen los partidos democráticos, incluso nuestros partidos, nuestros países vecinos, que tienen unas fiestas democráticas al final, ¿no? Y debates democráticos. Esa Venezuela va a llegar, pero hoy nos corresponde es luchar para volver a Venezuela a la Constitución. Al final la lucha de los partidos políticos y de la plataforma unitaria y de los dirigentes es una lucha para volver a Venezuela a la Constitución, para volver a Venezuela de nuevo a que se respete la ley, a que se respete el orden. Y ese es el trabajo que nos toca hacer a todos y apostar nuestro granito de arena. Yo les puedo decir con absoluta confianza, los partidos políticos, María Corina Machado como líder fundamental, Edmundo González como líder fundamental, todos estamos trabajando unidos. Por supuesto que tenemos diferencias, damos debate interno, pero hay un compromiso de unidad tremendo. Hay un compromiso de avanzar hasta lograr ese cambio en unidad. Confianza a los venezolanos que todas las organizaciones estamos haciendo un gran trabajo
juntos para que esa elección presidencial sea lo antes posible y que sea realmente la que abra las puertas de la tan ansiada libertad y democracia que todos merecemos. El 28 de julio fue un día, esos que no se nos olvidará nunca cómo la vivimos, del 2024. Ese día, recuerdo desde las 7 de la mañana estar ya en nuestro comando de campaña dando ya un informe al país, todo el comando de cómo fue la apertura de las mesas, donde habían dificultades para votar, y fue una jornada democrática tremenda. Se sentía en el ambiente que ya venía ese proceso de cambio, que ya se iban a abrir las puertas del cambio junto a María Corina Edmundo González, Plataforma Unitaria y todos juntos. Y lo que vino sucediendo las horas de la noche fue de terror. Fue comprender que nos iba llegando la información de un resultado abrumador de victoria. Todos los centros de votación que nos llegaban era con una ventaja de victoria tremenda. Estábamos convencidos que no había forma de ocultar tal resultado. Pero como conocemos al adversario, estábamos listos para probar la victoria, como en efecto ocurrió los días siguientes. Y ahí vino la famosa servilleta, que es: anunciamos esto, que no es real, lo escribimos sin cuidar las formas y anuncia esto. Y anunciaron un resultado que no es. Luego trabajamos las siguientes 48 horas sin descanso para recoger las actas y probar nuestra victoria al mundo y a los venezolanos en general, como en efecto ocurrió. Todos trabajamos en ello. Pero ahí luego, el 30 de julio, vino una primera detención arbitraria, que fue la del amigo Freddy Superlano. A partir de ese momento, a partir de esa mañana, comenzó una persecución que lamentablemente siempre va a estar en nuestros libros de historia, porque fueron no 1, no 2, no 10, ni 100, fueron más de 3.000 venezolanos que privaron de libertad y que abiertamente nos decían en televisión que estaban abriendo cárceles y que iban ya más de 2.000 presos y que seguían buscando. Fueron semanas y meses de terror, de pánico para todos los venezolanos, incluso el que hasta ayudó en una mesa electoral, el que guardó un acta. Nos trascendía la dirigencia política, era una persecución a los dirigentes, a los partidos y a todo el que pudo colaborar. Esos meses de terror en la cual hubo tortura a dirigentes, desaparición, hubo momentos en los cuales muchos estuvieron en clandestinidad durante mucho tiempo, muchos meses en clandestinidad. Otros tuvieron que salir de forma clandestina por la frontera y comenzar una vida en el exterior que no planificaron, que de un día para otro les tocó estar en el exterior sin saber por dónde comenzar, con el terror de que se le hiciera daño a la familia. Eso no podemos volver a permitir que nos ocurra a los venezolanos. Tenemos que entre todos reflexionar de lo que vivimos, de cómo llegamos ahí, de cómo un grupo de venezolanos le hizo tanto daño a millones de venezolanos. Entonces, que cómo sí podamos convivir sin olvidar, podamos convivir con justicia de lo que ocurrió, pero podamos convivir y que sea entonces las leyes, la Constitución la que rija a nuestro país y que los debates sean dirimidos en votos, en elecciones. Y eso es lo que aspiramos y es absolutamente legítimo. Uno ve con envidia sana, de la buena, procesos electorales como el de Colombia, en Brasil, en todo el continente, y vemos lo que vivimos los venezolanos. Nuestro único delito fue pensar distinto, ganar una elección presidencial y exigir que se respete un resultado. El único delito. Y eso tiene que llamarnos a la reflexión. Ahora no se puede comenzar desde cero. En otro orden de ideas, yo veo quienes hoy rigen a Venezuela que hablan como que si no son los mismos, cuando son los mismos. El 3 de enero, Estados Unidos se llevó a Nicolás Maduro, pero toda la estructura se mantiene. Entonces a veces vemos que hablan y dicen, es que el Poder Judicial está absolutamente corrupto, hay que cambiarlo en su totalidad. Todos sabemos que está absolutamente corrupto. Es que el matraqueo y los funcionarios, lo que ocurre en los ciudadanos, eso hay que eliminarlo, y hablan como que si ellos no han estado gobernando nuestro país durante más de 20 años. Hablan como con el descaro de decirnos
como que si es un nuevo gobierno. Son los mismos. Fue una persona nada más lo que ocurrió el 3 de enero, pero son los mismos actores. Pero los venezolanos no vamos a olvidar. Vamos a tener nuestra oportunidad en una elección presidencial libre para votar y para demostrarnos a quienes hicieron tanto daño a tantos venezolanos que no olvidamos, que podemos convivir probablemente y que tengamos que tener un país, sí, de paz, de convivencia, de entendernos, pero que no vamos a olvidar. Entonces, como venezolanos tenemos que tener una enorme reflexión de lo que vivimos para no repetir más nunca esto, para no repetir modelos fracasados más nunca, para que el populismo no se vuelva a arropar de nuestro país y para que podamos tomar conciencia de cómo implementar sistemas políticos que realmente funcionen para todos y que siempre, siempre, siempre sea apostando a la ley y a la Constitución. A mí me sorprende que hay venezolanos en el exterior y en Venezuela que se expresan de los partidos como que no deberían de existir. No deben existir. Los partidos políticos hay que eliminarlos. Cuando los valores y los pilares de una democracia robusta en cualquier país del mundo son las organizaciones políticas, unas con fuerza, otras sin fuerza. Pero yo quiero un país donde hayan partidos políticos de izquierda, que hayan partidos políticos de centro y de derecha y que debatamos y que podamos entonces la confianza del voto elegir, ¿no? Quiénes quieren los venezolanos que rijan las entidades regionales, municipales y nacionales, pero a través de las organizaciones políticas. Hay venezolanos que dicen que los partidos, ¿qué han hecho? ¿Qué hacen los partidos? Pero yo les voy a poner un ejemplo. Para esos millones de venezolanos que participaron en la elección primaria presidencial del año 2023, quienes estaban en las mesas de votación, quienes organizaron el proceso electoral, sin duda contó con venezolanos independientes, vecinos, sociedad civil organizada, que ayudaron. Pero no tengan duda que el motor de ese proceso fueron las organizaciones políticas. Es decir, esos venezolanos que ponen el cuaderno de votación para que usted ponga la huella, para que usted son los testigos, son militantes de partidos políticos. Hay una verdad que muchos no lo dicen, pero son militantes de partidos políticos vestidos de civil ese día. Pero pertenecen a organizaciones políticas. En los testigos del año 2024, la elección presidencial donde ganamos abiertamente con Edmundo González, casi 600.000 venezolanos nos organizamos sumando de militantes de todos los partidos políticos. Obviamente que también había venezolanos independientes, sociedad civil, y obviamente que el día de las elecciones no iban con sus franelas partidistas, todos iban con franelas de la sociedad civil, su franela blanca, una camisa, y estaban ahí en su centro de votación como testigos. Y después trabajaron esa madrugada para recoger esas actas y que puedan ser publicadas. Ahora, esos son militantes de partidos políticos. Entonces, han hecho una lucha enorme. Cuando hemos ido todos a una marcha y usted ve que esa marcha termina a veces y hay una tarima donde el vocero, el liderazgo principal de un discurso, donde hay una organización, hay sonido, todo eso detrás hay un equipo que trabaja para ello y son dirigentes de partidos políticos, militantes. Es decir, los partidos, los dirigentes, obviamente hemos cometido errores, son organizaciones humanas y seres humanos, también aciertos, pero hemos luchado y lamentablemente no se ha logrado el cambio político no por falta de unidad. Oye, basta, ¿cuánta unidad hemos tenido? Hemos ido unidos en los procesos electorales. Aquellos venezolanos que tienen el valor o no, o se atreven a decirnos, es que los partidos políticos son los responsables de que no se ha logrado el cambio, es que los partidos políticos se han dividido, los partidos políticos son producto de la división de la oposición. Hay una frase que repiten muchísimo, venezolanos en el exterior y venezolanos en nuestro país. Es que por falta de unidad de los partidos políticos no hemos logrado el cambio. Es falso. Y es falso por una sencilla razón. Todos los momentos coyunturales hemos estado unidos. Nosotros fuimos unidos en el año 2006, fuimos unidos en el año 2012, fuimos unidos en el año 2013 en la elección presidencial, fuimos unidos en la elección parlamentaria de 2015, fuimos unidos en una estrategia de ese parlamento, fuimos unidos en una elección presidencial en el año 2024 con Edmundo González, María Corina Machado. Es decir, hemos estado unidos. Esa es la realidad. Aquellos venezolanos que dicen eso, que nos diga un proceso nacional importante donde por falta de unidad se perdió el país. Eso no es verdad. Ellos siguen ahí conduciendo a Venezuela porque han actuado al margen de la Constitución, al margen de la ley. No han respetado nuestra Constitución y nuestra lucha para que vuelvan a la Constitución todos los venezolanos. Porque usan la fuerza, las armas, la intimidación, el odio. Y esas no son nuestras armas de lucha. Nuestras armas de lucha es el voto, la movilización, la organización, la palabra
Y esa es la que hemos ejercido y la que seguiremos ejerciendo. Ellos tienen las armas, la fuerza, y actuaron fuera y siempre han actuado fuera de la Constitución. Y por eso se han mantenido. Por supuesto que hasta que llegó una fuerza superior a ellos y logró cambiar un poco ese sistema y hacerlos entrar en razón de que Venezuela no es su campo físico, su territorio único. Venezuela no es su finca. Actúan, conducen Venezuela como que es su finca. Yo decido si entras, yo decido si sales, yo decido si estás libre, si no estás libre, yo decido si tienes propiedad privada o no tienes, yo decido si tú tienes o no negocio acá, yo decido qué haces y qué no haces, como que si Venezuela es su espacio, su finca. Cuando realmente Venezuela nos pertenece a todo, a todas las organizaciones. Por eso creemos fielmente, por lo menos en nuestra organización, en el bien común. Por supuesto que creemos en valores como la solidaridad, creemos en la justicia social, creemos en ese país que es posible volver a implementar. Pero hoy el debate ideológico lamentablemente queda en un segundo plano porque tenemos que trabajar en unidad, y vaya que la unidad es compleja, porque son distintas ideologías, distintas organizaciones, ponernos de acuerdo juntos para avanzar en unidad. Y esas ideologías y esas organizaciones debemos de entonces juntos avanzar en lo que todos queremos. ¿Y todos qué queremos? Un país de paz, de convivencia, de cambio, de prosperidad y de confianza para el inversionista. Y eso es posible si tenemos un nuevo poder electoral y una elección presidencial libre. Ese es nuestro rol. Y eso es posible si logramos un gran acuerdo nacional. Un acuerdo que permita entonces tener ese poder electoral y esa elección libre. Pero que aquí no se nos vaya 1, 2, 3, 4 años y nosotros estamos dando este debate. Tenemos que elevar nuestra voz, presionar y lograr. Mira, los venezolanos que se llevaron la peor parte, no hay duda, los que vivieron los momentos más duros, más difíciles, fueron los presos políticos. Algunos continúan presos, otros están recién en libertad, pero vaya a ver con cuánto odio trataron a tantos miles de venezolanos. Los presos políticos, muchos de ellos no tuvieron comunicación con sus familiares durante muchísimo tiempo. Otros fueron víctimas de unas torturas atroces que estoy seguro que narrarán en tiempos de democracia con mayor profundidad. Y no hay ninguna duda que son ellos quienes sufrieron el peor rostro de la persecución que generó quienes hoy están en el poder. Pero también hay otros venezolanos que han sufrido un sacrificio tremendo, ¿no? Nunca comparable con la pérdida de la libertad. Pero hay venezolanos que estuvieron en clandestinidad durante muchos meses, alejados de su familia. Hay venezolanos dirigentes de esta lucha democrática que les tocó un exilio forzado de última hora y que pasas de estar en libertad y en menos de 48 horas estás en el exterior porque saliste por frontera con una vida que no planificaste. Aquí muchos han sufrido persecución. Y Copey no es la excepción. En Copey, porque la lucha no se resume nada más en 2023, 2024 hasta la presente fecha. Son muchos años de lucha. Y la realidad es que en nuestro partido fuimos intervenidos judicialmente. Nuestras siglas fueron robadas para confundir a la población. Nuestras sedes físicas fueron tomadas, algunas por colectivos armados abiertamente, como en Las Palmas, en Caracas. Otras, el presidente del partido pasó más de 4 años refugiado, Roberto Enríquez, en una embajada en Caracas, producto de la persecución. Hemos sufrido, más allá de persecución, intimidación, presos políticos de nuestros dirigentes regionales, muchísimos, decenas, y dirigentes municipales. En definitiva, cada partido tiene su relato de persecución que contar. Y no podemos medirnos entre quién sufrió más, sería absolutamente injusto, ¿no? Entre quién tuvo más preso o entre quién, al final, todos los factores democráticos legítimos, ¿no? De la lucha de esta oposición democrática y esta lucha por el cambio y por la libertad, cada uno tiene un relato de persecución dramático de lo que ha sufrido los dirigentes, su entorno directo, sus militantes y sus familiares. Porque nadie habla de lo que sufre la familia cuando tiene que el dirigente, por ejemplo, exiliarse. O peor aún, para la familia, que su dirigente está preso, privado de libertad. Durante tantos años tener que ir a averiguar primero dónde está. Ese sufrimiento
como familiar de saber, de no saber en qué condición física se encuentra, y luego de meses saber que sigue privado de libertad sin saber cuándo va a estar en libertad, porque a nadie se le ofrece, se le dio un juicio, ni se le dio oportunidad de juicio justo. En definitiva, eh, el sufrimiento ha marcado a, a los venezolanos en los 20 años, ¿no? Porque no podemos reducir esta lucha a lo que ocurrirá en el año 2025, 2024. Esta lucha tiene mucho más allá. Esta lucha donde perdieron la vida venezolanos en una marcha, por una protesta pacífica, y que hoy no están con nosotros en esta lucha. Nos corresponde recordar todo. Obviamente que a veces hablamos mucho de lo que ha ocurrido en los últimos 2, 3 años, pero ha sido una lucha de una vida entera, ¿no? En mi caso particular, tengo más de 20 años en la organización, en COPEI, trabajando activo en el partido político, y antes de eso ya estaba en el movimiento estudiantil y luchando en luchas estudiantiles. Y vaya, cuántos sacrificios he visto también de tantos amigos y amigas que literalmente han perdido todo por esta lucha y que se han entregado de lleno con una expectativa de cambio y de libertad. Eso hay que reivindicarlo, eso hay que decirlo. Hay que hablar en su momento, independientemente del partido en que se encuentran, hay que hablar en su momento de los sacrificios que ha hecho tantos dirigentes, amigos que conozco. A veces veo como una injusticia, ¿no? Que las sociedades señalan y atacan a alguien sin conocer los sacrificios realmente de esa persona, de su familia, de lo que han vivido, de los familiares que solo por ser sus familiares han estado presos, de las amenazas, de las intimidaciones. Analicemos esto, veamos lo que ellos hicieron, quienes hoy están en el gobierno, lo que hicieron de encarcelar más de 3.000 venezolanos por ganar una elección y defender un resultado después del 28 de julio de 2024. Eran los mismos en el 2023, 2022 y los años anteriores. Es decir, antes actuaban a veces más en la sombra, pero hacían mucho daño intimidando, persiguiendo, amenazando. Y la verdad es que el mundo de la política democrática y de los dirigentes de la lucha democrática está lleno de sacrificios y lleno de dificultades. Y eso, en algún momento, cuando tengamos nuestra democracia plena, nuestra libertad, creo que es extraordinario recoger las impresiones de tantos dirigentes de todas las organizaciones políticas, obviamente los de COPEI, pero de todos los partidos, y que puedan narrar los momentos difíciles que vivieron durante estos 20 años, más de 20 años, ¿no? de lucha por reconquistar la democracia y la libertad. En nuestro partido somos como una familia. Los dirigentes municipales, parroquiales, regionales y por supuesto la dirigencia nacional, entre todos luchando en resistencia para que logre ese cambio político. A mí me encantaría, como un dirigente de una organización demócrata cristiana, poder hablar acá del bien común, poder hablar de la solidaridad, de la justicia social, de la perfectibilidad de la sociedad, de la familia como eje central de la sociedad, hablar de estos temas más profundos. Pero sería estar desconectado también de lo que está ocurriendo en nuestro país. Hoy nos corresponde hablar entonces de temas pragmáticos, un nuevo poder electoral, hablar entonces de elecciones presidenciales libres ya, hablar de la necesidad de estar siempre unidos en torno a María Corina Machado, Edmundo González, Plataforma Unitaria, todos juntos. Pero por supuesto que me gustaría también un debate ideológico, un debate de las ideas. Yo veo cómo los países hermanos de Venezuela y toda Latinoamérica da esos debates también de propuestas de país, esos debates ideológicos, con el calor político que corresponde, ¿no? Unos defendiendo las ideas de izquierda, otros de derecha, otros de centro. Ojalá en Venezuela en un futuro volvamos, como estoy convencido que así va a ser, al debate de las ideas, debate de las propuestas, a que comprendamos qué representa cada organización política, más allá de sus liderazgos, más allá de sus dirigentes, sino cuál es la idea y el modelo que representan. Ese momento va a llegar. Por ahora tenemos que hacer un compromiso unitario y comprender que independientemente de las ideologías, de los pensamientos distintos, todos somos necesarios, que debemos de seguir como siempre ha sido, en unidad, con las diferencias para resolverlas internamente, pero en unidad hacia el objetivo, hacia la estrategia. Esa Venezuela que todos soñamos, más allá, independientemente de la aspiración que tenga cualquier compañero dirigente en su localidad, en sus espacios,
es poder vivir en un país donde funcionen las instituciones, donde se respete la ley, donde se respete la Constitución. Estamos exigiendo valores fundamentales, principios fundamentales, y es volver a todos los venezolanos a la Constitución, volver a la ley. Y esa es la Venezuela que estamos convencidos que representa el liderazgo político hoy de esta unidad democrática que quedó representado en aquel acuerdo o proclama de Panamá, y que producto de un gran acuerdo nacional podamos avanzar hacia esa Venezuela que está por venir. La familia es uno de los valores en el cual creemos en nuestra organización, en COPEI, y la familia, que es el eje central de la sociedad, comprendiendo que valoramos y respetamos siempre la dignidad de la persona, la independencia de cada ciudadano, pero hoy la familia, vaya que ha sido golpeada, dividida, fracturada. No es un discurso más. Ustedes se podrán imaginar todos cuántas madres, hermanos separados de sus hijos, de sus familiares, porque están en el exterior y otros en Venezuela. Creo que ninguna familia en Venezuela hoy está constituida plenamente en Venezuela. Es decir, hoy en nuestro país todos tenemos venezolanos que están en el exterior, y al final es muy duro lo que nos ocurrió a los venezolanos en general. Y por más que regresen millones de venezolanos en los tiempos de democracia y libertad que están por venir, probablemente otros millones se queden afuera. ¿Cuántos venezolanos no tuvieron que enterrar por teléfono a su madre, a un hermano, porque no podían estar en Venezuela para ese momento trágico de perder un familiar? No es uno, no son cientos, son miles y posiblemente millones de venezolanos. Entonces, a veces nos hablan quienes hoy conducen el país como que si son nuevos, como que si ellos no son los mismos que han estado gobernando todos estos años, son los mismos. Y que le han generado tanto daño a la familia venezolana. A la familia, incluso, por poner un ejemplo que es aún más atroz, que es a quienes han privado de libertad. Y el sufrimiento de esas madres, de esos hermanos, de esas esposas, de esos esposos, que sin saber dónde estaba su familiar durante semanas, nunca se respetó de ningún preso político el Estado de Derecho. La presentación, que era una actuación, ocurría semanas después. Era una desaparición forzosa, no se sabía ni dónde estaban los presos políticos. Es realmente todo se ha actuado en Venezuela afuera de la Constitución, fuera del margen de la ley. Y es algo que nos tiene que hacer reflexionar muchísimo. Debemos de volver a rescatar el valor familiar, el valor de la sociedad, de una sociedad unida, el valor de la dignidad de la persona, el valor de respetar las ideas. Y eso pasa por respetar la ley y la Constitución también, por supuesto. Para tener justicia social, para tener bienestar, para apostar al bien común, necesitamos respetar la legislación. Y ojalá sea muy, muy cerca que podamos vivir en esa Venezuela donde se respeta la ley, la Constitución, la democracia, esté más vigente que nunca, y tengamos un debate de ideas y no una confrontación. Cuando hablamos de un nuevo poder electoral, un nuevo CNE, hay venezolanos que dicen, que se atreven, que no se voy a decir, ¿cómo debe ser un nuevo CNE? 2, 2 y 1, 3 y 2. Y digo, pero ¿cómo es que 2, 2 y 1? Tienen que ser un poder electoral de venezolanos independientes, que le generen confianza a todos los venezolanos y que realmente gocen del prestigio de todos. Esto no es una torta, Venezuela, una torta que vamos a dividir. Y hay un precedente. En la plataforma unitaria apostamos a hacer una elección primaria presidencial en el año 2023. Y tenía que ser regido por una comisión electoral. Y ese debate surgió de buscar nombres independientes, no militantes de partidos políticos, no buscar dentro de nuestros partidos quién puede ser para llenar cuotas, no. Fue un debate muy de altura y me siento muy orgulloso de todos mis compañeros de los otros partidos que dimos ese debate durante varias semanas, porque se abrió una postulación de nombres de académicos, de independientes, y de ahí surgió una comisión electoral extraordinaria, con nombres de primera línea que absolutamente apostaron a trabajar por Venezuela, a trabajar por el bien común de ese proceso y poder así salir fortalecidos a una elección presidencial donde resultó electa nuestra amiga líder nacional María Corina Machado. Entonces, si tenemos esa experiencia de
generar una comisión electoral que genere confianza para todos y que pueda generar ese equilibrio entre todos los candidatos y organizaciones y divisiones. ¿Por qué no apostar a un poder electoral también independiente, de académicos, de juristas, no de militantes de partido? Un poder electoral realmente que goce de la confianza de todos y que su rol sea poder organizar un proceso electoral presidencial libre en la cual todos podamos votar, participar y se respete ese resultado y se anuncia al país el resultado que expresen los venezolanos en las urnas. Y esa es nuestra lucha constante de estas últimas semanas y será nuestra lucha de los próximos días, hasta lograrlo, hasta tener un nuevo poder electoral y hasta tener una elección presidencial libre lo antes posible. No es momento de determinar cuándo va a ser, ni antes, ni tampoco expresarnos que va a ser dentro de muchos meses o dentro de pocas semanas. Nuestro rol como dirigentes de la lucha democrática es que sea lo antes posible esa elección presidencial. Obviamente después de tener un nuevo poder electoral. Y también para tener un nuevo poder electoral requerimos un gran acuerdo nacional. Así que el llamado es a que sigamos trabajando en unidad, a que estemos todos en unidad. Y desde Copey apostaremos siempre, fuimos proponentes en su momento de la tarjeta unitaria, la tarjeta de la unidad, en sus inicios, en su fundación, y seguiremos siempre defendiendo el valor fundamental que quieren los venezolanos mantener, que es la unidad democrática. Hemos estado trabajando en unidad durante muchísimos años y lo seguiremos estando hasta abrir esas puertas de la democracia y de la libertad que tanto deseamos. Muchas gracias por este último minuto para poderle hablar a mis hermanos de nuestro partido Copey. Han sido muchos años de sacrificio, de dificultades, como lo hemos hablado en reuniones, de atravesar un desierto sin norte en muchos casos, pero hoy estamos llegando al oasis, estamos llegando a esa salida que tanto hemos deseado y por la cual tanto hemos luchado. Esos sacrificios, a pesar de las dificultades de cada día, va a dar su fruto. Desde el Partido Nacional nos sentimos profundamente orgullosos de cada dirigente parroquial, municipal, regional y nacional, que con una resiliencia enorme ha enfrentado cada dificultad y lleva con orgullo nuestros colores y nuestra defensa como demócratas cristianos que somos. Sigamos luchando en unidad, pero orgullosos de lo que representamos, las ideas que representamos. Sigamos llevando siempre también con humildad nuestros valores y nuestros principios demócratas cristianos, pero siempre luchemos por lo que nuestros fundadores nos enseñaron y establecieron para nuestro partido, que es ese bien común, esa solidaridad, esa justicia social. Y eso solo es posible en una Venezuela de libertad y donde se respeten los valores democráticos. Orgullosos de ustedes y del trabajo que realizan cada día. Sigamos avanzando, que falta muy poco para lograr esa ansiada libertad por la cual tanto hemos luchado.